Buenas tardes, siendo las 5:05 de la tarde, le doy la bienvenida a todos los participantes y también a los ponentes de la presente mesa. Y bueno, ahora va a continuar el doctor Edward Vázquez, quien es el moderador. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy gentil. Señores académicos, muy buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Vázquez Sánchez, profesor en la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Me complace de manera recibir a nuestros académicos y en especial a la profesora Marisol Contreras Quiñones, quien a usted, estimada profesora, y a los participantes de este magno evento, hacerles conocer de que vamos a disfrutar de 15 minutos de ponencia. 5 minutos vamos a invertir en preguntas y le pedimos ajustarnos a la respuesta de cada pregunta en tan solo un minuto. De manera que podríamos encuadrarnos en el tiempo de todas nuestras tres presentaciones el día de ahora. A nuestros participantes estar muy atentos, mantener su micrófono cerrado, por supuesto, y atentos para inducir y producir sus preguntas que al final de la ponencia de la doctora Marisol tendremos la oportunidad de hacerlo. Me complace decir que la profesora Marisol Contreras es bióloga de profesión por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en salud pública por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Tiene estudios de docencia universitaria y las materias de su interés académico científico es la inmunología, la biología celular y molecular y recursos fitogenéticos en la Sierra Libertina. Vamos a darle, por favor, la bienvenida y la palabra para que inicie su conferencia. Bienvenida, profesora Marisol Contreras. Gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Eh, Agradecer a la Red Peruana de Universidades y también a la Universidad Nacional de Trujillo por permitirnos compartir parte de las investigaciones que venimos realizando. Es de conocimiento a nivel mundial el interés que hay en conocer los metabolitos secundarios de las diversas plantas que tenemos, sobre todo las del Perú. Y frente a ello, pues surge esta investigación que lleva por título Citotoxicidad y genotoxicidad de plantas medicinales del Perú, un análisis preliminar. Según la Organización Mundial de la Salud, reporta que son millones de las personas que sufren de diversas enfermedades cada año y bueno, lo que da como resultado un aumento tanto en la morbilidad como en la mortalidad, ¿no? De manera general. Y según el Ministerio de Salud del Perú, cada poblador peruano, sin importar sexo o edad, sufre alguna molestia en su salud por lo menos una vez al año. Todos estos números, esta estadística, tanto nacional como mundial, pues promueve la búsqueda de nuevas terapias y medicamentos naturales. Y también tenemos la estadística que el 80% de la población mundial hace uso de las plantas medicinales para cuidar su salud. Como ya se había mencionado en un principio, existe pues una gran variedad de plantas con propiedades terapéuticas que vienen siendo usadas tanto de forma personal como por instituciones de salud pública, como lo es en el Perú, que el sistema de salud, específicamente eSalud, a través de sus llamadas farmacias de salud complementaria, expende más de 100 plantas que son dispensadas pues a los pacientes para aliviar sus problemas o malestares de salud.
Frente a ello, surge una problemática, el saber cuál es la dosis adecuada, ¿no? Tenemos conocimiento que Salud, al dispensar estas plantas, recomienda la dosis de entre 2 a 4 gramos por litro para todas las plantas, ¿no? Sin embargo, no hay datos de investigación que nos den la dosis ideal, decirlo así, ¿no? Pero tenemos conocimiento de que el Fondesit, a través de sus fondos, viene apoyando una investigación para encontrar estos datos específicos de cuál sería la dosis ideal, lo cual es muy importante, ¿no? Pero también es importante poder conocer si estas dosis pueden causar un efecto citotóxico o genotóxico. Y frente a ello, pues surge el objetivo de esta investigación, que es poder evaluar si estas dosis de estas plantas pueden causar, ¿no?, algún daño a nivel celular o a nivel del material genético, ¿no? Por lo que en esta investigación hemos decidido pues evaluar esto en las 5 plantas más recomendadas, las que más se recomiendan en estas farmacias de salud complementaria, que son las que ustedes pueden ver en la diapositiva: Geranium del Cianum, Pasuchaca, Gentianella nítida, el Campuri, Tiquilia Profesora Marisol, paronichoides. por favor, profesora Dígame. Marisol. Aún, ok, está cambiando diapositivas, gracias. Correcto. Estábamos mencionando las plantas primero. Luego tenemos a la Tiquilia paronichoides, flor de arena, y tenemos al Maitenus ilicifolia, chuchuhuasi, y Uncaria tomentosa, uña de gato. ¿Sí? ¿Cómo es que hemos evaluado? Bueno, considerando la dosis recomendada por eSalud, a través de su farmacia de medicina complementaria, en promedio, utilizando 3 gramos por litro, bueno, hemos considerado una dosis menor y una dosis superior para evaluarla en este rango, ¿no? Hemos considerado un diseño experimental en bloques completamente aleatorizado, ¿sí? Con 4 concentraciones que las tenemos allí. La de 0 gramos, que viene a ser el blanco o control, hemos considerado 2 gramos, 3 gramos y 4 gramos por litro, y cada una de ellas con el tipo de planta medicinal, ¿no? El análisis de citotoxicidad y genotoxicidad ha sido evaluado a través de el test, el llamado Allium test, y bueno, se promovió el desarrollo de tejido meristemático radicular, tenemos aquí, por 72 horas, y luego se aplicaron pues los tratamientos por 1 hora, ¿sí?, como tenemos acá, y posterior a 4 horas de recuperación, y se evaluaron pues la cinética de la división celular a través de preparados citológicos. El análisis citológico se hizo a través de microscopía óptica y se desarrolló siguiendo la técnica de barrido hasta alcanzar 2000 células por repetición, contabilizando pues la proporción mitótica evaluada en sus distintas fases: profase, metafase, anafase, telofase, y las posibles aberraciones del material genético. Como podemos ver aquí, tenemos una tablita de los resultados, y en esta tablita estamos mostrando los resultados de la planta Geranium del Cianum Pasuchaca, donde podemos observar el índice mitótico. Aquí tenemos del control y los diversos tratamientos que habíamos mencionado anteriormente. Como podemos darnos cuenta en los diversos resultados, pues no hay diferencias significativas, vienen dentro de lo normal. Y al final podemos observar también el porcentaje de anomalías, ¿sí?, que podrían presentarse, como lo vemos aquí también, nulo, o en la parte final que podemos, que no son significativos, está dentro de lo normal.
Como mencioné, hemos estudiado pues, las 5 plantas más recomendadas, así que tenemos aquí los cuadritos de los resultados de las demás plantitas, y tenemos aquí de la gentianela nítida, que como podemos observar también, tanto el índice mitótico como las diversas fases, el índice también que es evaluado en las diversas fases, pues no hay diferencias significativas, todo está dentro de lo normal, igual para el porcentaje de anomalías. Entonces, en el caso del Ercampuri, aquí en la parte baja vemos la flor de arena, y hacia la derecha el caso del chuchuhuasi. Y aquí en la última tablita tenemos el resultado de lo que es la uña de gato. Como podemos darnos cuenta también, igual que las anteriores, no hay diferencias significativas en los diversos tratamientos, es decir, en las diversas dosis que se ha aprobado, ¿no? Con los resultados obtenidos, pues podemos darnos cuenta al evaluar estas 5 plantas que son extendidas a través de la farmacia de salud complementaria de salud, que no hay efecto citotóxico ni genotóxico. Y, y bueno, pero además se puede observar tanto en 2 plantitas, tanto el chuchuhuasi como la uña de gato, pues que estas van a promover un aumento en la dinámica celular, pero sin embargo no alteran los índices de periodos mitóticos, ¿no? Sin embargo, llegamos a la conclusión pues que no hay citotoxicidad ni tampoco genotoxicidad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marisol. Y pasaríamos, por favor, a recoger algunas preguntas de parte de los participantes en este evento. Tenemos algunas preguntas, por favor. Las preguntas van a ir al final de las 4 ponencias. Sigamos con la siguiente persona, por favor. Bueno. De acuerdo entonces a esa coordinación, vamos a recibir a nuestro segundo ponente. Se trata de el profesor Rolando Ayaki Flores, de la Universidad San Agustín de Arequipa. Profesor Rolando Ayaki, si ya está en sala, tenga la gentileza de activar su micrófono y su cámara, por favor. Sí, ya estoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Rolando Ayaki Flores. Igualmente, voy a tener el agrado de presentarlo en esta magnífica organización académica de la Red Peruana de Universidad. El profesor Orlando Ayaki es biólogo por la Universidad San Agustín de Arequipa. Es docente de parasitología, el departamento de microbiología y patología de la Facultad de Medicina de la universidad. Es maestro en ciencias con especialidad en microbiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es doctor en ciencias biológicas por la Universidad San Agustín de Arequipa. Estimado doctor Orlando, puede usted tomar la palabra y bienvenido a su conferencia.
Muy buenas tardes y agradeciendo. No sé si se ve la diapositiva. Aún no se ve, doctor. Tenga la bondad de hacer su presentación. Ah, perdón. Sí, ok. Muy bien. Muy buenas tardes. Voy a presentar los avances. Tengo un proyecto financiado por la Universidad Nacional de San Agustín, según un contrato el IVA IB 10 del 2020. El tema es sobre fasciolosis, sobre índices epidemiológicos de la fasciolosis y taxonomía morfomolecular de los limnoides de algunas localidades de la región Arequipa. Vamos a presentar algunos avances que hay, ¿no? En realidad el proyecto trata de tres factores importantes. En primer lugar, el índice de infección humana, el índice de infección en ganado bovino y el índice cercárico y además la taxonomía morfomolecular. En esta oportunidad voy a presentar la parte de avances de la infección en ganado bovino, ¿no? Lo que se avanza. Eh, en primer lugar, debo decir de que hemos hecho una determinación o hemos trabajado inicialmente este tema en una parte de la región Arequipa y bueno, este es el resultado de todo ese avance, ¿no? Se ha sometido un artículo a la revista veterinaria de la Universidad Nacional del Noreste Argentino y actualmente, bueno, pues está en revisión para su aprobación. El título del artículo es Prevalencia y factores epidemiológicos de riesgo de la fasciolosis bovina en localidades de la región Arequipa, Perú 2021. El autor, y bueno, ahí están los que nos acompañan. Y bueno, les diría que la fasciolosis pues, bovina es muy importante porque en realidad afecta a la industria pecuaria y también en la sanidad veterinaria. Las prevalencias en el Perú son bastante altas, está ampliamente distribuido, está en 21 regiones de 24. Los animales más afectados son pues el ganado, el ganado bovino, ovino, camélidos, porcino, caprino, etcétera. Y bueno, pues la industria ganadera, en este caso el ganado bovino, tiene grandes pérdidas en la producción de leche, carne, decomiso de hígados, infertilidad, etcétera, ¿no? Eso pues nos motivó a realizar el trabajo y nuestros objetivos en este caso es determinar la prevalencia general de la fasciolosis bovina y dos, determinar los factores epidemiológicos de riesgo en localidades de la región Arequipa, ¿no? Para ello, inicialmente, como había mencionado, pues se ha trabajado las provincias de la región, la provincia de Islay, Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos y Camaná, que es motivo del artículo. Y falta, bueno, ya se ha trabajado, pero está en proceso ya en La Unión y Carabelí, ¿no? Eh, con respecto al diseño del estudio, es un estudio de tipo transversal, prospectivo y descriptivo, y con una entrevista al propietario del ganado para saber acerca de su manejo. La población y muestra, el muestreo fue por conglomerados, y bueno, la muestra consta de 1.838 bovinos, eh, en este caso se utilizó una fórmula para estudios descriptivos con una variable de tipo cualitativo y para poblaciones finitas, ¿no? El estudio se realizó entre noviembre y diciembre del 2021. Para determinar la prevalencia y factores de riesgo, en primer lugar se hizo una entrevista al propietario del hato, solicitándole el permiso y además aplicándole una ficha epidemiológica sobre el manejo de su ganado, ¿no? Se colectó una muestra de heces de ganado bovino del suelo, un puñado de 40 a 50 gramos, ¿no? El problema ahí es que cuando es del recto, muchas veces como que se estresa el animal y el ganadero pues a veces no accede, ¿no? Se procesaron las muestras por la técnica del tamizado de medias metálicas usando tamices de 175, 73 y 63 micras, que es el tamiz que ustedes ven ahí en la figura, donde se retienen los huevos por el tamaño, ¿no? Que es de 150, 63 de ancho. El sedimento se vacía en un vaso de 150 y se puede lavar para obtener el sedimento que se observa en placas PET con azul de metileno, ¿no? Y para la búsqueda del huevo en microscopio, pues a 4 y 10 para confirmar. Con respecto a los aspectos éticos, este proyecto ha sido revisado y aprobado por el Comité Institucional de Ética de la Facultad de Medicina de la UNSA con el número 023.
Y el análisis estadístico de los datos fueron organizados con un paquete display y evaluados por una regresión logística múltiple, ¿no? Eh, bueno, pues aquí tienen el trabajo en campo, las fotografías, teníamos un trifoliado que entregamos a todas las personas previa charla, sensibilización, el recojo de las muestras, aquí tienen la fijación con formol sal al 5% para su transporte al laboratorio, para su procesamiento, aquí el procesamiento, aquí tienen nuestro técnico Cirilo Neira, quien nos ha colaborado mucho, bueno, el procesamiento, el lavado de las muestras, como ustedes ven, y finalmente queda en el vaso y ese vaso finalmente se vacía una placa Petri, se agrega azul de metileno para la observación de los huevos. Esa es la metodología empleada estándar. Los resultados son los siguientes. Eh, con respecto a la prevalencia, en realidad la prevalencia general para la región es de 34, 65%, ¿no? Es una prevalencia eh, que se ubica dentro de una zona mesoendémica y dentro de una zona de mediano riesgo de infección. Con respecto a los factores de riesgo, se han evaluado pues, la localidad y en este caso se encuentra que las localidades dentro de las provincias de Castilla, la localidad que son de riesgo altamente significativo es Machaguay, miren la prevalencia tiene 55, ¿no? Y el OR de 64. Después tienen Viraco con un riesgo significativo en la provincia de Castilla. Se ha revisado ahí Andagua, Viraco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, que está a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Luego hemos trabajado en Condesuyos, que en Chuquibamba, Iray y Andaray. Y las tres localidades son de riesgo alto, altamente significativo, ¿no? Luego tenemos, perdón, tenemos a la provincia de Caylloma, se ha trabajado en todo lo que es el Valle del Colca, se ha visitado Canocota, Chivay, Coporaqui, Chupampa, Choma, Maca, Cabanaconde y Huambo, con prevalencias bastante altas, una zona hiperendémica también. Huambo es la que tiene, la localidad que tiene menos prevalencia de 29, pero sin embargo, al análisis estadístico, los OR son bastante altos y es decir, que son factores de la localidad, son factores de riesgo altamente significativo en todos los casos, ¿no? Con relación a Arequipa, se han trabajado, en realidad aquí hemos separado un poco con Chihuahua, Piaca, Poxi, Polobaya, San José de Usuña y Yarabamba, que están por encima de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, aquí la prevalencia, la que destaca es Polobaya y San José de Usuña, son localidades vecinas. Y vean ustedes que son localidades de alto riesgo o de infección altamente significativa, igualmente San José de Usuña. Y con riesgo significativo son Piaca y Poxi, ¿no? En el caso de la Lacano, La Joya, San Camilo, San Isidro, Santa Rita y Lloramayo, estas son zonas, son irrigaciones, ¿no? Que tienen otra forma de regadío de las plantas, el ecosistema es muy diferente, hace bastante calor, etcétera. Ese está inclusive por 1.000 metros, 1.200 metros sobre el nivel del mar, muy diferente a los anteriores, ¿no? Y aquí quien tiene riesgo de infección o un riesgo de infección altamente significativo es La Joya, ¿no? Los demás tienen cifras menores. Y luego tienen ustedes en los valles y el valle de Siguas y Vítor. En este caso, tenemos que Vítor tiene un riesgo altamente significativo. Luego, hemos trabajado también en la zona esta de Camaná, en la región, en Ocoña, Camaná, Quilca. Aquí en realidad Camaná y Quilca fueron negativas. Ocoña se presentó solamente 3 casos con 7,98. Pero en general en Ocoña estos animales provienen de la zona alta de Ayacucho. O sea que se infecten ahí es poco probable, ¿no? Con respecto a Islay, hemos trabajado 2 zonas, la localidad es Mollendo y La Punta. Mollendo sí es una localidad altamente de riesgo altamente significativo, no así La Punta, ¿no? En La Punta, bueno, por lo menos ahí la gente lo que hace es, tienen pozos subterráneos donde toman el agua, entonces la probabilidad de que estén infestados es menor, ¿no? Eh,
Bueno, entonces la prevalencia que nosotros tenemos de 34,6%, como ustedes ven, de acuerdo a Perú, pues básicamente es una prevalencia de mediano con respecto, por ejemplo, a Purímac, que tiene 80,4, Junín, que tiene 41, algo, pero por ahí va. Huánuco tiene 60, una zona hiperendémica, Cajamarca con 67, también Ancash y vean ustedes Tumbes. Entonces, estamos ahí, pero hemos visto que hay unas zonas, sobre todo la zona alpandina, que tienen prevalencias por encima de 50, son zonas hiperendémicas. Y con respecto a México, Uruguay, Portugal y las demás, pues la prevalencia es, en realidad es menor, ¿no? Es muy similar o muy semejante a lo que es Cuba y Australia y menor a lo que es lo de Imbabura de Ecuador, ¿no? Que reporta 10,9%. Eh, con respecto a los otros factores epidemiológicos de riesgo, con respecto a la edad, en la edad se ha observado que los adultos y los juveniles son de riesgo altamente significativo, ¿no? Con respecto al agua, el factor de riesgo altamente significativo es el agua de consumo del ganado que proviene de río o acequia, ¿no? Como ustedes ven ahí. Y con respecto a la dosificación, pues tenemos aquí que los que se dosifican entre 6 y 12 meses son de riesgo altamente significativo, ¿no? Entonces, creo que en esta parte de la dosificación es un factor, creo, interesante e importante porque hemos observado, por ejemplo, que en una localidad de Pampacolca, la gente dosifica cada 3 meses y en esos 3 meses, pues la prevalencia en esa zona es menos del 5%, ¿no? Entonces, es un factor de protección esto de la dosificación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se utilice el triclavendazol en este tipo para los animales por el riesgo que ocasione resistencia y después cuando haya infección humana, pues también sean resistentes lógicamente al tratamiento, ¿no? Bueno, aquí una figura para ver lo mismo, aquí he mencionado, y nuestras conclusiones, ¿no? La prevalencia de fasciolosis bovina en la región Arequipa es de 34,60 y tantos por ciento, como lo veo. Los factores epidemiológicos de riesgo son localidad, la edad y la dosificación. En cuanto a localidad, con riesgo altamente significativo, tenemos a Machaguay, Chuquibamba, Iray, Andaray. Luego tenemos Canocota, Chivay, Coporaque, Ichupampa, Choma, Maca, Cabanaconde, Huambo, Polobaya, San José de Usuña, La Joya, Vítor y Mollendo. Y con riesgo significativo, Viraco, Piaca y Poxi. Con respecto a la edad, con riesgo altamente significativo, los adultos y juveniles. Y con respecto a la dosificación, los que tienen riesgo altamente significativo son los 6 meses a 12 meses, ¿no? Esa es la parte del artículo que eh, está en revisión y que es un avance importante del proyecto, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto a esta parte. Creo que no sé si ya estoy en el tiempo. No. Sí, estimado profesor Rolando, muchas gracias. Se ha ajustado exactamente al tiempo. Bueno, muchas gracias Entonces, entonces y por la oportunidad que me han dado de presentar los avances y agradecer también a todas las personas que han contribuido para que se lleve a cabo este artículo. A todos, muchísimas gracias. qué bueno, doctor. Qué bueno, muchas gracias. Y como se acaba de acotar, las preguntas irán en la parte final de las ponencias. Bien, muchas gracias. Tenga la gentileza de dejarse presentar ya para dar paso. Muchas gracias, Rolando Yaqui. Daremos la bienvenida entonces al profesor Rolando Salas de la Universidad Cayetano Heredia. Sí, ya está, profesor Rolando Salas. Rodolfo Salas, sí. Buenas tardes, Perfecto. ¿cómo A está? usted, estimado profesor, le damos la bienvenida. No sin antes, estamos con sumo agrado a hacer su presentación. El doctor Rolando Salas trabaja en la Universidad Cayetano Heredia. Es biólogo por la Universidad Mayor de San Marcos. Es doctor en paleontología por la Universidad de Montpellier de Francia.
Es investigador asociado y fundador encargado del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador asociado del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Su investigación ha estado centrada en entender la evolución de los vertebrados sudamericanos a través de registros fósiles y así documentar los cambios de los ecosistemas neotropicales. Actualmente, el doctor Rodolfo trabaja como investigador y docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su trabajo que va a recrear ahora con lo presente auditorio es la edad de hielo y el origen de los ecosistemas marinos del Perú. Doctor Rodolfo, tiene usted la palabra. Bienvenidos con su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Es una alegría para mí poder conversar con esta audiencia, poder contarles un poco lo que estamos haciendo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en relación a entender, a tratar de entender el origen y la evolución de los ecosistemas peruanos. En particular, en esta ocasión voy a hablar sobre uno de los proyectos que tenemos, al cual estamos dedicando mucho tiempo y que tiene que ver con el sistema de Humboldt y en qué momento aparecen las condiciones actuales del sistema de Humboldt. Ok. Bueno, el sistema de Humboldt es uno de los ecosistemas marinos de afloramiento más ricos del mundo y se caracteriza en relación a su fauna y las relaciones tróficas que existen, de que se caracteriza en que tiene un gran recurso, que son estos peces epipelagicos tipo la anchoveta, y que tiene también como depredadores superiores abundantes y muy característicos de las temperaturas de agua que tiene este ecosistema a los lobos marinos, particularmente al lobo marino chusco. En nuestras costas hay dos especies de lobos marinos y ambas tradicionalmente durante muchos años se ha sabido que se alimentaban principalmente de anchoveta. Otros animales del sistema de Humboldt también lo hacen. Entonces, casi nuestro sistema de Humboldt frente a las costas del Perú se caracteriza por esta presencia de abundantes cardúmenes de anchoveta y grandes poblaciones de lobos marinos en las costas. Sin embargo, esto no ha sido así siempre. Hace muy poco tiempo, en términos geológicos, más o menos unos 5 o 6 millones de años, sabemos que las condiciones eran un poco diferentes, pero las faunas eran muy, muy diferentes. Aquí en este mapa del Perú, donde están representadas todas las localidades paleontológicas de vertebrados que se conocen hasta la fecha, estoy ubicando la zona de Ica y de Arequipa, donde tenemos fósiles que nos ayudan a entender cómo fue la evolución de este ecosistema de Humboldt. Estos ocurren en la zona de Opucaje y de Sacaco, y en conjunto suman más de 40 millones de años con documentos fósiles para poder entender cómo evolucionan los ecosistemas y las faunas de la costa peruana. El desierto de Ica, por ejemplo, que ven en estas imágenes, es uno de los lugares más ricos del planeta para, por ejemplo, entender cómo evolucionan las ballenas, cómo evolucionan los delfines o las aves, cocodrilos también. El registro fósil es excepcional, tiene una calidad extraordinaria y muchos paleontólogos, ahora peruanos y antes extranjeros, mayormente han estado trabajando en esta región tratando de entender cómo ha sido esta evolución. Incluso ustedes deben de haber escuchado del Perucetus colossus, que es uno de estos animales que vivió en la costa peruana hace 39 millones de años y que viene de la zona de Opucaja. Así como había animales fantásticos hace muchos millones de años, hace unos 8 o 10 millones de años existieron cachalotes hipercarnívoros o tiburones gigantescos como el megalodón.
También habían cocodrilos marinos en la costa peruana, ¿no? Como los que vemos acá y que son dos especies de hocico largo. Pero esto es hasta hace 4,75 millones de años. Este es un cuadro en el cual pueden apreciar algunos de estos, los más representativos animales que vivieron hasta hace 4,5 millones de años. Pero, y acá arriba, en la parte superior, tienen a los animales vertebrados en siluetas que existen actualmente en el sistema de Humboldt. Sin embargo, teníamos un vacío hace 2 millones de años. No sabíamos casi nada de lo que pasaba en ese momento. O sea, no sabíamos cómo cambió de este tipo de organismos tan espectaculares a lo que tenemos ahora. Había un hiato, no se habían estudiado rocas del Cuaternario, del Plioceno, que tienen entre 2,7 millones de años a 1 millón de años, casi no se habían encontrado fósiles y se sabía muy poco de esta etapa. Por ejemplo, se sabía que ya existían lobos marinos, porque en 1978 el doctor Cristian de Muysón, mi mentor, publicó el primer lobo marino de la costa peruana, pero él no sabía de qué nivel fosilífero procedía. A este animal se le llama Hydrartos lomacensis y no sabemos exactamente de qué lugar procedía. En el año 2017 empezamos aquí en la Universidad Cayetano trabajando con este registro fósil que es muy interesante, que también está en la zona de Sacaco, donde también está la formación Pisco que les hablé inicialmente, pero hay dos formaciones más, una del Plioceno tardío y otra del Pleistoceno, que ayudan a documentar y entender qué pasaba en este periodo antes de las condiciones actuales. El equipo es un equipo multidisciplinario con muchos estudiantes que están trabajando en esto y empezamos a hacer expediciones. Encontramos muchos fósiles durante estas expediciones, tiburones, delfines, rocas, y estábamos trabajando en este periodo que está aquí marcado, ¿no? Entre el Plioceno y el Pleistoceno, donde esta curva que marca la temperatura global del planeta en los últimos millones de años, se ve que es un periodo bastante frío, ¿no? Esta línea es la línea de la temperatura actual, preindustrial, y como ven, estábamos en periodos muy fríos, en lo que llamamos el comienzo de la edad de hielo. Y entonces es muy interesante porque está relacionado con cambios climáticos lo que estamos estudiando. ¿Qué fue lo que hicimos? Propusimos un proyecto a Prociencia que se llama Historias de Morsas y Cocodrilos, y van a saber por qué, reconstruyendo el camino hacia la diversidad del mar peruano. En este proyecto tenemos estudiantes de maestría que están haciendo análisis filogenéticos, análisis de morfometría geométrica sobre los fósiles que estamos encontrando, ¿no? Preparando los fósiles también aquí en la universidad y en el Museo de Historia Natural, y así poder tratar de reconstruir qué era lo que pasaba en este periodo de hace 2 millones de años aproximadamente. Entonces, en relación a los delfines, encontramos dos tipos de delfines, unos de hocico muy largo y otros de hocico ancho, del grupo de los delfínidos, que son delfines que están emparentados con las formas actuales. Ellos, los delfínidos, tienen una gran diversificación durante el periodo glacial y antes no eran nada comunes, o sea, es muy reciente su diversificación. Y estos fósiles son los que hemos encontrado en la zona de Sacaco, en las formaciones Pongo y Caracoles. Pero lo que más nos llamó la atención es el descubrimiento de un colmillo, de una morsa en estos niveles. Entonces, no sabíamos muy bien cómo entender este hallazgo, porque las morsas ahora están restringidas a las zonas árticas del hemisferio norte, pero que en el pasado sí tenían una distribución muy amplia, como se ve aquí en este cuadro, que es una publicación del 2018, donde se ven los diferentes tipos de morsa, pero todos restringidos al hemisferio norte. Bueno, en los años 70, en los años 80, en esta misma zona se encontró un cráneo de una morsa que hoy se encuentra perdido. Y hemos dedicado varios años, expediciones tras expediciones durante varios años para buscar más restos de esta morsa, porque es muy sorprendente. No estamos seguros todavía a qué género pertenece, pero sospechamos que llegó al hemisferio sur hace más o menos unos 2 millones de años cuando empiezan los periodos fríos en este hemisferio, en el planeta.
justamente porque tal vez la zona tropical, todas estas son hipótesis, la zona tropical empezó a permitir, no tenía una temperatura tan alta y dejó el paso de animales como estos. Junto con las morsas también ingresan aparentemente los lobos marinos también al hemisferio sur y empiezan a ocupar las costas peruanas. Estos son fósiles de morsas que se han encontrado en el hemisferio norte y más o menos habría sido así la morsa que vivía en nuestras costas. Y pensamos que esta reconfiguración de los mares del hemisferio sur tiene que ver mucho con la edad de hielo. ¿Por qué pensamos eso? Porque encontramos en estos niveles los primeros indicios de lobos marinos emparentados con los actuales, con Artocephalus, el lobo fino, y con el lobo chusco. Particularmente este es muy interesante, porque el lobo chusco actual evoluciona y es mucho más, acepta mucho mejor los periodos fríos que los periodos cálidos. Entonces, él podría ser un indicador de que en periodos fríos, como el periodo glacial, la edad de hielo que nos precede, fue una época favorable para que ellos se diversifiquen y lleguen hasta nuestras costas. ¿No? Más o menos, no sabemos todavía la edad porque estamos haciendo dataciones de este fósil, pero aproximadamente debe tener 1 millón de años máximo. Luego seguimos haciendo más expediciones y encontramos más restos de lobos marinos y el primer registro en el hemisferio, en la costa peruana, de un fósil de una ballena jorobada. Bueno, en síntesis, para concluir esta presentación, lo que estamos entendiendo es de que los ecosistemas de Humboldt, tal como los conocemos ahora, no tienen mucho tiempo y que se consolidaron más o menos hace 1 millón de años. Esto en el periodo glacial, en la edad de hielo. Previamente existió un periodo transicional entre el de Pisco, donde vimos estos animales fantásticos, y el actual. Este periodo transicional donde estaban las morsas no se conocía y en ese estamos abocando todos nuestros esfuerzos para poder documentarlo lo más posible y saber cómo fue este periodo de transición. En este periodo de transición ingresan los lobos marinos, ingresan las morsas a la costa del Pacífico Sudeste y también los delfínidos, que actualmente caracterizan las comunidades de cetáceos de la costa peruana. Los lobos marinos chuscos ingresan después y son el punto final para la consolidación del ecosistema de Humboldt actual tal como lo conocemos. Ahora viene la reflexión más importante, y es que si el sistema de Humboldt apareció en un periodo de edad de hielo, en la edad de hielo de hace 1 millón de años, 2 millones de años, probablemente si continúa el calentamiento global que estamos viviendo, este sistema va a verse muy afectado en sus recursos y en sus comunidades. Muchas gracias por la atención y agradezco también al proyecto Historia de Morsas y Cocodrilos que financia Prociencia y que estamos desarrollando aquí en la Universidad Cayetano Heredia. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Felicitando ya a los tres ponentes, quienes se ajustaron con exactitud y precisión fabulosa al tiempo de su exposición. Sin embargo, vamos a tener el agrado de escuchar algunas inquietudes a través de sus preguntas, tanto ya dirigidas a nuestro primer ponente, la profesora Marisol. De no ser así, de no tener pregunta, ahora al profesor Rolando Ayaki y finalmente al doctor Rolando. Tenemos el tiempo que vamos a compartir, en 15 minutos todo ello. Me parece que sí podemos disfrutar de las preguntas y respuestas. Tenga la gentileza, doctor Rodolfo, de salir de su presentación completa para ver si comenzamos con nuestra primera profesora. Muchas gracias, doctor. Profesora Marisol, algunas preguntas, por favor, para la profesora Marisol o ya para el profesor Rolando Ayaki o para el querido profesor Rodolfo Sala.
pregunta. Bueno, de hecho hay dos preguntas para la doctora Marisol en el chat. En primer lugar, doctora Marisol, le preguntan, de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿podríamos de alguna manera validar el uso de estas plantas medicinales? Y en segundo lugar, también le preguntan, ¿cómo preparó las muestras de las plantas medicinales para el Allium test? Asimismo, ¿qué otros métodos de gentoxicidad estarían aplicando en sus investigaciones? Bien, muchas gracias. Con respecto a si se podría validar las plantas que mencionamos allí, bueno, cuando nosotros realizamos un análisis tanto de citotoxicidad y genotoxicidad, empleamos modelos biológicos y siempre es interesante poder elegir modelos biológicos que se acerquen a la realidad. En este caso, podrían ser modelos biológicos vegetales o animales. En este caso elegimos el modelo vegetal Allium test, que específicamente trabaja con células meristemáticas que no tienen pared celular, por lo tanto nos acerca a la realidad. Sin embargo, podría complementarse este trabajo con un ensayo cometa, por ejemplo, trabajando con células sanguíneas, ¿no? Lo cual podría apoyar los resultados que ya tenemos, que son en este caso de no toxicidad y tampoco genotoxicidad, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, cómo se prepararon las muestras de las plantas, de la misma manera que lo suele consumir el público, sin infusión, de la misma manera y bueno, con las cantidades que habíamos mencionado dentro de la metodología. Y respecto si se viene trabajando métodos de genotoxicidad o que se estén aplicando en sus investigaciones, como mencioné en un principio o al responder la primera pregunta, trabajamos también con ensayos cometa, con células sanguíneas, ¿no? Venimos trabajando en ello. Gracias. Muchas gracias, profesora. A su turno, el profesor Rolando Ayaki, por favor, para el profesor Rolando Ayaki. Sí, sí, aquí estoy. Ahí usted, yo creo que tiene acceso a las preguntas. Sin embargo, ¿le podemos tomar lectura a esta pregunta, por favor? Sí, aquí Dice, estoy. doctor, Había una pregunta en el chat, pero no la vi. ya. Dice, doctora Ayaki, ¿cómo afecta la presencia de fasciola en el ganado vacuno, especialmente en el ganado lechero? Bueno, fascia hepática afecta de muchas formas, ¿no? La forma que se ve, en primer lugar, afecta al hígado, por la fibrosis, causa anemia, y bueno, y eso repercute indudablemente en la producción de leche, carne, tipo de cuero, en el crecimiento y desarrollo, produce infertilidad, puede producir aborto, etcétera, ¿no? Entonces, disminuye básicamente la productividad del ganado y afecta, pues, en este caso, al ganadero. ¿De acuerdo? Otra ¿Sí? pregunta, por favor. Si no tenemos otra pregunta, bueno, muchas gracias, doctor Rayaki. Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta para el doctor Rodolfo Salas, por favor? Bueno, no contamos con alguna pregunta. Finalmente, algo que adicionar, profesora Marisol, luego el profesor Ayaki y finalmente el doctor Rodolfo. Tenga la bondad, adelante, profesora Marisol. Bien, es
pues siempre un honor poder compartir las investigaciones que uno realiza, sin embargo, incentivar también a los demás. Tenemos muchos recursos a los cuales todavía eh, no se ha investigado, tanto en metabolitos secundarios, hablando únicamente de recursos fitogenéticos, y muchos datos también que aún se desconoce sobre estos recursos, ¿no? Por lo tanto, incentivarlos para que cada uno también pueda eh, eh, alinearse, ¿no? A esta parte de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marisol, muy gentil. El doctor Orlando Ayaki, por favor. Sí, bueno, en primer lugar agradecerle por la invitación y para compartir las experiencias que tenemos. Sobre fasciolosis diré que, bueno, se ha trabajado la parte esta de fasciolosis bovina principalmente, bueno, que tiene que ver mucho con la productividad, como habíamos mencionado, y que afecta en realidad a todo el país, ¿no? Con pérdidas económicas. Ya el doctor Espinosa decía que son 50 millones al año y otros mencionan a nivel mundial mucho más, ¿no? Eso con respecto a la fasciolosis bovina. Entonces ahí tenemos un problema importante, por ejemplo, la resistencia que hay a los tratamientos con fasciolicidas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está recomendando rotación de fármacos, pero evitar en lo posible el triclavendazol, ¿no? Con respecto a la fasciolosis humana, lo que se está trabajando actualmente es un programa, el programa de control de fasciolosis por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo principal va a ser para el 2030 que el mundo debe estar libre de infección humana con fasciola hepática, porque pues, se va a implementar un programa de control a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí necesitamos bastantes datos, trabajar fuerte para que este programa pueda pues, favorecer en este caso a toda la población, principalmente niños, que son los más susceptibles, para recibir su tratamiento. Y en tercer lugar, pues con respecto a los caracoles, aparentemente se sabe muy poco y bueno, actualmente es de importancia la taxonomía morfomolecular y la susceptibilidad y resistencia que tienen algunos de ellos. Se sabe, por ejemplo, que los caracoles, eh, el caracol Galba cubensis, los de las especies crípticas como Galba cubensis, Galba truncátula, son susceptibles, pero hay uno que es parecido, que es Chiracensis y que hasta la fecha no ha sido encontrado positivo. Entonces es necesario hacer esa taxonomía molecular para ver cuáles son las especies que están distribuidas en nuestro país y cuál es su importancia. Hay otra especie, la Pseudotsutsina columela también, que, bueno, en algunos lugares de nuestro país ha sido encontrada positiva en nuestra región, la hemos encontrado y hay una nueva distribución, pero todas son negativas. Es decir, que todavía fasciola hepática no ha sido capaz de parasitar a esta Pseudotsutsina columela y, bueno, su sistema inmune es pues capaz de eliminar. Bueno, eso es sobre fasciola hepática, hay mucho por conversar, pero realmente estoy muy complacido y de poder haber podido compartir con ustedes estas experiencias y bueno, agradecer nuevamente a todas las personas de la universidad que me han facilitado bastante para poder cumplir con este trabajo que tanto nos gusta, nos apasiona como es la investigación. Muchas gracias a ustedes y Muchas hasta la gracias, doctor nueva. Orlando. Muchas gracias, muy gentil. Y por supuesto, las palabras finales, estimado doctor Orlando Salas, tenga usted la gentileza, tiene usted las palabras Sí, finales. muchas gracias. Bueno, en mi caso, lo que quisiera mencionar, que me parece importante, es que la paleontología es una ciencia relativamente nueva en el Perú, pero que ahora tiene mucho desarrollo en más de una institución en el país. Y considerando el registro fósil tan rico que tenemos, podemos aprender muchísimo de esta ciencia y de estos documentos que están en las rocas que nos pueden servir incluso para entender cómo funcionan las extinciones en el planeta. Nos acercamos a eventos de cambio climático muy marcados y que podrían ser muy graves, y tenemos modelos en el pasado que podemos aplicar para entender qué es lo que puede pasar en el futuro. Por ejemplo, cómo es la dinámica de las extinciones en el mar peruano. Hemos visto que hay registros fósiles que hablan de extinciones, nuevas apariciones, migraciones, etcétera.
Entonces, eso representa un documento importante para poder entender estos cambios. También nos pueden ayudar a comprender cómo es que se originan los ecosistemas actuales. Por ejemplo, el ecosistema andino o la Amazonía con la diversidad inmensa que tiene. Todo eso se puede estudiar a partir de registros en el pasado, ¿no? Y tener documentos históricos y poder entender cómo funcionan. Lo último es solamente decir que mientras más jóvenes estudiantes se interesen en desarrollar investigaciones científicas, vamos a garantizar el desarrollo más integral de nuestra sociedad y más oportunidades también para que ellos, así como investigadores extranjeros son capaces de hacer investigación en nuestro país, que los propios peruanos la puedan hacer. Doctor, muchísimas gracias por sus apreciaciones y naturalmente por sus investigaciones. Que siga en esa riquísima área de investigación para conocer exactamente nuestros ecosistemas y hoy más que nunca, que lo necesitamos conocerlo a profundidad y científicamente. Y a todos ustedes, darle un abrazo desde acá. Mire, gracias a la virtualidad, también diré pues un abrazo virtual y que siga ese propósito de investigar. Solamente la investigación desde nuestra visión de futuro en la academia científica tendrá que ponernos en altos niveles de salud y bienestar. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Y a los presentes, por favor, la coordinación nos dice que por favor ahí tenemos un link a fin de que completen sus datos con materia de formulando el registro de participación. Tengo eso. Por favor, a la coordinación. Con esto se ha terminado. Sí, ya estaríamos finalmente concluyendo la presente mesa. Muchas gracias por su participación y a los ponentes, felicitaciones por sus investigaciones. Muchas gracias. Los invitamos a participar en la siguiente conferencia que va a realizar a las 7 p.m. del día de hoy, que va a tener como temática las escuelas de posgrado y la promoción de investigación. Ahí les estamos compartiendo el link para que puedan registrarse e ingresar a la conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, Gracias. 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 Buenas noches.